Muito medo, muito medo, medo, medo. Mi nombre es Ennio Frouni-Gandren, tengo 51 años y fui profesor de artes marciales con especialidad en Jiu-Jitsu. Vivo en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. En 2014, tuve un derrame cerebral que me dejó parcialmente paralizado el lado izquierdo. Afectó mi voz, mi cara, mi brazo y pierna izquierdos. Tuve una experiencia muy notable que cambió mi comportamiento ante la vida, y hoy soy completamente diferente. Pensé totalmente diferente de lo que pienso hoy. Siempre he creído en Dios desde que era niño, pero no tengo religión y pasé por una experiencia que nunca pensé que pasaría. En el 2014, estaba en la universidad, era un sábado por la mañana y comencé a sentirme muy mal, sudaba mucho y ya no podía mover la boca. Me puse muy pálido y no me salía la voz, me desmayé y me desperté en un lugar extraño, al principio estaba aturdido y confundido. Durante los primeros 15 minutos, estaba tratando de entender cómo había terminado en una región desconocida. Después de unos minutos, comencé a pensar que me habían secuestrado y arrojado en ese lugar amplio y lleno de maleza. Me pregunté cómo había despertado lejos de mi ciudad, en un lugar geográficamente extraño y con una vegetación que no existe en Santa Catarina. Sentí miedo y aprensión y quería irme. Era una región donde el día estaba constantemente nublado y nunca había sol. Parecía nuestro tiempo terrenal. Tenía la sensación de que el día tenía 24 horas y las noches eran muy oscuras. Caminé y corrí todo el tiempo tratando de salir de allí y encontrar mi ciudad. Después de correr mucho, encontré un sendero y comencé a caminar por él con la esperanza de llegar a un lugar donde hubiera gente para poder orientarme, pedir ayuda y llegar a mi ciudad. Tuve mucho miedo, y empezó a oscurecer. Me pareció muy extraño porque caminé y parecía que no salía de ese lugar, a pesar de que el paisaje cambiaba un poco. Parecía que ese rastro no tenía fin, no iba a ninguna parte. Noté que no estaba cansado físicamente, a pesar de haber estado corriendo por más de 14 horas. No sentía hambre ni sudor, no tenía necesidades fisiológicas como orinar o defecar. Tenía mucho miedo y soy un tipo que no tiene miedo en mi vida diaria. Empecé a llorar mucho y me acosté en el piso y estaba en posición fetal orando para que Dios me ayudara. No estaba cansado físicamente, pero me sentía profundamente agotado mentalmente. Hasta ese momento, no había pensado en la posibilidad de que hubiera muerto, o que fuera un espíritu sin cuerpo. Sentí mi densidad y sentí mi cuerpo como si fuera físico, tenía 2 brazos y 2 piernas, tocaba mi cuerpo, sentía mis músculos temblar de miedo. Más tarde, cuando estudié el tema, aprendí que las dimensiones inferiores son muy densas, y la vibración energética de estos lugares hace que la persona sienta su cuerpo físico, creyendo que está viva. Después de acostarme en posición fetal durante unos minutos en el piso, me levanté y comencé a caminar y caminé toda la noche. No vi árboles ni pájaros ni ningún animal. Tampoco tenía sonidos ni ningún ruido. No había grillos. Seguí caminando y corriendo por ese sendero interminable, hasta que vi algo a 1000 metros de distancia. El día ya se había aclarado, parecían personas, y corrí hacia ellos para pedirles ayuda. Entonces, cuando llegué a unos 300 metros, vi miles de personas, había gente en el suelo y había gente mutilada y otra podrida. Partes de los cuerpos estaban podridas, algunos no tenían brazos, otros no tenían piernas. También tenían personas completas sin ningún defecto, pero estaban todos en el suelo, todos gritaron, murmuraron, algunos pidieron ayuda a Dios. Otros gritaron los nombres de las personas, probablemente pidiendo ayuda a sus familiares. Y había un olor insoportable a podredumbre en el aire, ya estaba aterrorizado y cuando vi eso, estaba en estado de shock. Sentí un agotamiento mental que nunca tuve cuando estaba en mi cuerpo, estaba absolutamente atormentado. Sentí que mi cuerpo temblaba mucho, pero esa gente estaba más atormentada que yo. Cuando veía personas vivas con partes del cuerpo podridas o mutiladas, comencé a pensar que había muerto y que estaba siendo castigado por Dios. Porque las personas en ese nivel de degradación corporal, no deberían estar vivas. Así que me escapé de allí, incluso hoy, cuando recuerdo ese momento, me siento asustado y conmocionado. Hoy tengo trastorno de estrés postraumático, así que me escapé de ese lugar y comencé a escalar una pequeña montaña. Todo era absolutamente real, tenía una profunda sensación de estar más lúcido que nunca. Eso era más real que nuestra vida en la Tierra. Después de correr y caminar durante unos 2 días, no había sudado ni orinado ni defecado. No tenía hambre, no tenía estas reacciones fisiológicas.
Los días estaban nublados y grises, y las noches muy oscuras, y sentía el peso de mi cuerpo pisando el suelo, sentía mis músculos temblar. Entonces, comencé a bajar la montaña y también había mucha gente gritando, y el día estaba oscureciendo. Había mucha gente en el suelo, y tuve que pasar junto a ellos para seguir el camino. Y me gritaban que los ayudara, tratando de agarrarme de las piernas, pero estaba aterrorizado y traté de seguir el camino del sendero. Luego llegué a un lugar y vi una criatura muy grande a unos 40 metros de distancia. Estaba controlando a las personas que estaban en el suelo, estaba paralizado por el miedo, incapaz de correr o moverme. La criatura me vio de inmediato, vino hacia mí y comenzó a olerme por todo el cuerpo, principalmente por la cara. Podía oler su aliento podrido, era translúcido y no tenía forma humana, los ojos de la criatura estaban muy rojos. Luego, se alejó y regresó para controlar a las personas que estaban en el suelo, salí de allí y seguí caminando. En algunos momentos me acostaba en el piso en posición fetal, tratando de calmarme, porque sentía un cansancio mental absurdo. Le pedí ayuda a Dios, me sentí absolutamente abandonado y desprotegido, entonces, bajé por una pendiente y encontré un enorme muro que desaparecía en el horizonte. Había una abertura en la pared, miré y vi una grieta en una roca, era un descenso a una especie de cueva. Miré adentro y vi una luz a lo lejos. Estaba a punto de entrar en esta cueva cuando escuché una voz que decía, «No vayas allí». Así que volví porque debe haber algo peligroso allí, y volví a subir la montaña y caminé mucho tratando de encontrar una salida de ese lugar. Entonces encontré algo parecido a una ciudad, era escombros y el ambiente estaba absolutamente deteriorado. Las casas tenían vidrios rotos y techos colapsados, todo estaba en mal estado, las paredes estaban negras de moho. Y había otra criatura gigante que controlaba a la gente en el suelo de esta ciudad, no tenían luces, fue extraño, me escapé de ese lugar. Y vi una playa y el mar, estaba oscuro, la arena también estaba oscura y tenía mal olor a lodo o lodo. Me di cuenta de que todo lo que veía en esa dimensión era desastroso y sin vida. Después de caminar por esta playa, vi una montaña y subí y luego, sentí que todo cambiaba rápidamente. Fui succionado de esa dimensión y me vi en un túnel oscuro a gran velocidad, y me sentí en un lugar diferente. Abrí los ojos y estaba en el hospital, tenían varios tubos y equipos conectados a mi cuerpo. Había adquirido una neumonía grave durante los días en coma, estuve 5 o 6 días entre la vida y la muerte en el hospital, en coma. Mi organismo estaba muy débil, y fue por ese periodo de tiempo que estuve en esa dimensión aterradora. Sentí que viví varios días en esa situación espiritual. Después de esa experiencia cercana a la muerte, traté de cambiar mis hábitos de vida y convertirme en una mejor persona, porque no quiero volver a ese terrible lugar después de morir. Si hubiera muerto, no sé cuánto tiempo hubiera vivido en esa dimensión infernal, tal vez hubiera vivido allí para siempre, o tal vez hay reencarnación. No sé lo que realmente está pasando, no sé cómo son las leyes espirituales y tengo mucho miedo de volver a esa dimensión macabra. Yo creía en Dios desde niño, pero no creía en la vida después de la muerte. Y hoy sé que es real, la conciencia es eterna, no es el espíritu el que sale del cuerpo. En realidad es el cuerpo el que deja el espíritu, porque el alma es eterna. No he visto a Dios, pero creo en Dios, pero vi que el espíritu es inmortal y la vida no termina aquí. No me comporté maravillosamente, pero nunca maté a nadie ni robé nada de nadie. Simplemente no hice las cosas buenas por mí mismo, no era un buen marido. Usé esteroides anabólicos para fortalecer mi cuerpo. Esto puede haber contribuido a la aparición del accidente vascular cerebral. Podría haber sido una persona mucho mejor. Yo era un maestro de las artes marciales. Entrené a mis alumnos y competí en torneos nacionales. Hoy vivo más para mi familia, ya no me relaciono con otras mujeres. Esta experiencia cercana a la muerte cambió mi vida, hoy pienso mucho antes de actuar. No quiero involucrarme en nada negativo que pueda hacerme volver a ese lugar. Me jubilé por discapacidad, y todavía tengo mi escuela de artes marciales con maestros contratados para enseñar en mi lugar. Tenemos que pensar mucho en no hacer daño a los demás y a nosotros mismos, porque la vida no acaba aquí. Tiene dimensiones paralelas a esta vida material, e iremos allí después de la muerte física. Hoy tengo estrés postraumático. Tengo miedo de irme a dormir y no despertar. Tengo miedo de volver a ese lugar. Tengo insomnio. Lo que experimenté en esa dimensión es más real que nuestra realidad material. Hoy pienso que la vibración de ese lugar era tan mala que yo vibraba en la misma frecuencia, y por eso estaba atormentado y afligido todo el tiempo. No había posibilidad de tener paz. Deduzco que el temblor en mis músculos, porque tenía tanto miedo,
era en realidad el resultado de vibraciones negativas de esa dimensión espiritual inferior. Así fue la experiencia del brasileño Ennio Frounigandron. Si te gustó el vídeo y quieres suscribirte al canal te lo agradezco. Si quieres darle me gusta y comentar, sería muy amable. Gracias.